Jueves 18 de enero. Continuamos, hermanos, avanzando ya en este calendario y hoy es 18, mire, ya de este primer mes del año. Un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Un saludo en la distancia. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón. Habiendo tenido noticia de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Marcos, ahora en el capítulo 3. E iniciamos con estos versículos un nuevo ciclo, ¿verdad? Hoy es el ciclo que se conoce como el ciclo de la barca. Y es importante que le llamen así, porque veremos cómo se utiliza la barca para que Jesús pueda movilizarse, obviamente de un extremo al otro, en el mar de Galilea o lago de Genesaret. Ahora, los versículos que hoy hemos leído son, diríamos, el resumen de lo que el Evangelio de Marcos va a presentar en todo el capítulo 3, 4 y 5, de cómo al Señor Jesús acudían multitudes de muchos lugares, incluso de lugares lejanos, para que el Señor pudiera sanarles de todas sus dolencias. Hermanos, y es que en realidad solo Dios puede sanar la enfermedad. Sabemos que el médico, Dios le ha dado la capacidad para poder encontrar un poco la cura. Pero más sin embargo sabemos nosotros que es Dios, ese médico por excelencia, ¿verdad? Es el Señor el que todo lo puede. Ahora, podemos darnos cuenta también en el relato que hoy hemos leído, cómo las enfermedades, hermanos, no es nuevo. Eso no es nuevo, que las enfermedades atormenten a las personas. Las enfermedades siempre han sido parte de cómo Satanás ha atormentado a mucha gente. Por ello, es importante el que nosotros estemos siempre buscando del Señor para recibir sanación, para recibir esa fortaleza y obviamente para tener esa comunión con Dios. Por esa razón es que hoy vemos cómo el texto nos dice que el Señor Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Notemos que dice con sus discípulos, aunque todavía no se nos han dado el listado de discípulos. Eso lo vamos a ver la otra semana, donde se nos va a decir cuáles son esos discípulos. Nosotros ya los conocemos, porque claro, conocemos, ¿verdad?, el listado. Pero acá solo se dice así, con sus discípulos, se retiró a la orilla del mar. Cuando se nos dice ahí que se retiró a la orilla del mar, nosotros entendemos, ¿verdad?, que se retiró a lo que se conocía como la Decápolis. Y la Decápolis era una región que conformaban 10 ciudades
y todas estaban ubicadas alrededor del mar de Galilea. O sea, en esas entraban la ciudad de Cafarnaúm, Caná, Naín, Tiberiades, etcétera, ¿verdad? Todas esas ciudades eran parte de la Decápolis, que tenían como base o como centro, vamos a decir, el lago de Genesaret o mar de Galilea. El punto es que el Señor se traslada para el mar y una gran multitud se nos dice que le sigue, y se nos dan los orígenes de estas multitudes. Mire que se nos dice que iban personas de Judea, de Jerusalén, de Idumea, y estas regiones, hermanos, que eran las regiones judías, regiones donde se vivía de una manera intensa el judaísmo, pero hoy estaban buscando a Jesús para que el Señor pudiera sanarles. Habían personas del otro lado del Jordán, lo que lo conocemos nosotros como Transjordania, ¿verdad? Pero también notemos que habían personas de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran regiones paganas, porque ya eran regiones de Siria. Entonces ya eran, digamos, extranjeros. Esto nos demuestra, hermanos, cómo la fama, voy a decir, del Señor Jesús está llegando ahora incluso a ciudades fuera de Israel. Por ello es que es importante, ¿verdad?, cómo de todas las regiones buscaban al Señor para recibir sanación. Ahora, se nos presenta también cómo el Señor Jesús, viéndose entre tanta gente, viéndose entre una gran multitud de personas, Él, para evitar que la gente lo atropellara, encargó a sus discípulos que le consiguieran una barca. Y vea que se nos dice que rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella. Y Marcos aclara, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. Este dato es curioso, pero a la vez también es muy interesante, porque el Evangelio de San Mateo nos da un detalle más. Nos dice que se subió a la barca, de donde enseñaba a la multitud, pero también se nos dice que pidió que introdujeran un poco la barca en el mar. Cuando nosotros leemos esa petición del Señor, podríamos preguntarnos, bueno, pero que no se trataba de acercarse mejor a la gente, sino que Él se está alejando de la gente. Y no es que se esté alejando, en realidad lo que está haciendo es creando condiciones para que todos puedan escucharle. Y le digo esto porque está echando mano de un recurso que la naturaleza le daba en ese momento, que era el recurso del agua. ¿Sabe usted que el agua tiene un efecto sonoro? Entonces, ya que el Señor pues no contaba, ¿verdad?, con micrófonos, con amplificadores, y el Señor no contaba con bocinas, el Señor no contaba con todo ese equipo técnico que hoy, pues gracias a Dios, nosotros podemos tener, y que hace que el mensaje puede llegar a todas las personas. Eso permite que todo aquel que va al templo, todo aquel que se congrega, a través de los medios que puedan tener, ¿verdad?, en ese lugar, a través de los medios tecnológicos, el mensaje pueda ser escuchado. Pero Jesús no tenía nada de eso, pero sí tenía la naturaleza. Y por esa razón, insisto, es que el Señor pidió que introdujeran un poco la barca para echar mano del recurso, que es el recurso del agua, y es el efecto sonoro que tiene el agua.
¿Sabe usted que los teatros, esos teatros grandes, históricos, monumentales, esos teatros, la pista de ellos donde están los artistas, donde está dando el drama, etcétera, están montados en agua? ¿Y por qué es así? Para que el efecto sonoro de ellos pueda resonar en todo el teatro. Pero hermanos, esto nos demuestra cómo el Señor Jesús tenía, ¿verdad?, esa capacidad para poder mover masas y poder llegar a ellas aún sin los recursos que hoy podríamos nosotros necesitar. Era tanta la gente, se nos dice, era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. Las necesidades de aquella gente eran grandes, y por esas necesidades es que están buscando del Señor, porque han entendido que en el Señor encontraban solución sus problemas, porque entendieron que en el Señor había respuesta. Pero oiga, esa situación que se dio hace 2000 años, querido hermano, déjeme contarle que no ha cambiado mucho, porque las necesidades de la gente de Dios son tremendas. La necesidad de Dios en el pueblo es grande. Usted dirá, pero bueno, si hoy la palabra se predica, hoy hay muchos medios. Sí, gracias a Dios hay muchos medios. Pero vemos cómo es necesario que esos medios sean utilizados de manera eficiente. Es importante también que aquellos que predicamos la palabra verdaderamente tengamos lo que se conoce una sana doctrina. Porque hermano, decir cualquier cosa no cuesta. Hay personas que se paran al frente, agarran un micrófono y comienzan a decir cualquier cosa, y eso no cuesta. Pero verdaderamente instruir, hablar la palabra, edificar, ministrar la palabra, ese es un desafío, y debemos de hacerlo, porque la necesidad de la gente es grande. La necesidad de palabra, la necesidad de ser edificado, la necesidad de crecer en las personas es grande. Es lamentable, ¿verdad?, como muchos predicadores a veces no aprovechan el escenario que tienen, no aprovechan, esa población, no aprovechan a veces, por ejemplo, un día domingo con el templo lleno. Eso es hermoso, hermano, y comienzan a regañar a la gente y comienzan a decir cosas que no edifican. Por eso creo que la realidad aún sigue estando presente, aún sigue viéndose tanta necesidad en la multitud, y las personas siguen buscando del Señor. Pero es aquí donde ahora nosotros debemos verdaderamente de hacer la obra que nos envía a hacer el Señor. Oiga, mire que dice, en efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. O sea, el Señor había puesto por obra la palabra. Y hermanos, esa es la parte que hoy en día se necesita. No, si hablar bonito no cuesta, dar un buen bosquejo, mire, dar un buen sermón, hacer reír a la gente, no cuesta. Pero obviamente ministrar la palabra, edificar al pueblo, es un reto, es un reto. ¿Y por qué le digo que es un reto? Fíjese, porque hermano, en la persona no solamente hay necesidad de palabra, en las personas también hay demonios, y esos demonios también escuchan la palabra. Y es hermoso cuando por la palabra esos demonios son expulsados en el nombre de Jesús.
Pero es ahí donde esos demonios deberán de sentir el poder de la palabra, predicada por usted, hermano. Predicada y enseñada y vivida y practicada por usted. Por ello, mire que se nos dice que cuando los poseídos de espíritus inmundos lo veían y escuchaban a Jesús, se echaban a sus pies. O sea, reconociendo la autoridad que el Señor tenía. Y le decían, tú eres el Hijo de Dios. Reconocían ellos que Jesús no era un simple profeta, que Jesús era y es el Hijo de Dios. Pero ante todo, vemos cómo era el Señor el que tenía el control. Ahora, el Evangelio de hoy termina cuando nos dice que el Señor Jesús les prohibía que lo manifestaran. Notemos cómo ellos lo conocían. Sin embargo, el Señor le está prohibiendo que lo digan. Y creo que aquí es donde cualquier persona que lea esta frase dirá, bueno, pero ¿por qué el Señor prohibía que dijeran quién era Él? Hoy en día, hermanos, es fácil, ¿verdad?, decir Jesús es el Señor. Hoy en día es fácil porque usted no corre peligro por decir eso. Pero hace 2000 años, obviamente era terrible el poder hacer esas aseveraciones. Y ante todo, el Señor prohibía que lo manifestaran porque Él quería evitar una muerte pronta. O sea, porque de esa manera lo iban a matar más rápido. Pero también, fíjese, hay un elemento que es importante. Jesús no quería que la gente supiera quién era Él, para que obviamente no pusieran o no lo buscaran por lo que Él era, sino por lo que Él hacía. De igual manera, hoy en día, mucha gente busca a Dios, pero lastimosamente, fíjese, lo buscan a veces por la necesidad que tienen, que no es malo, no me lo vayan a malinterpretar. Pero ¿por qué no buscar a Dios en todo momento? Yo quiero recordarle a usted que como seres humanos todos los días tenemos necesidad de Dios. Todos los días necesitamos que el Señor nos bendiga, porque todos los días también estamos expuestos a situaciones de dificultad. Por ello, me quedo con esa frase donde dice, acudían a Él multitudes procedentes de muchas regiones. ¿Qué le parece, hermanos, si hoy nosotros también buscamos al Señor? ¿Qué le parece si nosotros reconocemos que así como esas multitudes identificaron a Jesús como la solución a sus vidas, como la necesidad que ellos tenían, así nosotros también podamos decirle, Señor, ayúdanos? Y le puedo recordar que fiel y justo es Dios para perdonar y para bendecir nuestra vida. Por eso, hermano, ánimo, que Dios haga la obra, que nos dé fuerzas para hacer su santa voluntad. Que el Señor nos bendiga en este hermoso día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.